invito a que me acompañen en sus Biblias al libro de Gálatas. Vamos a estar viendo en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 puede ser uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. Gálatas 5 y en el versículo 1 dice, Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, aquí estamos viendo un problema que había en la iglesia de los Gálatas, que era muy común, y que era muy común en los Gálatas, que podemos verlo en la totalidad del libro de Gálatas, que era el tema de la doctrina. Y sucedió de que los Gálatas estaban empezando a circuncidar a las personas y lo asociaban con la salvación. Y ellos empezaron a otra vez colocar el yugo de la ley y del pecado sobre la gente. Y la verdad es que nosotros, o todas las personas, mejor dicho, todas las personas que son salvas, que han creído en el Evangelio, ya se deshacen de ese yugo. Tratar de justificarse por la ley es un peso. Un yugo, la verdad es que igual lo tuve que buscar y ver imágenes para entenderlo bien. Es un instrumento para unir dos bueyes en una yunta. Entonces se forma por una pieza alargada de madera con dos arcos que se ajustan a la cabeza o el cuello de los animales que sujeta una lanza del carro o el timón de un arado y permite que lo tiren ambos. Entonces vendría a ser casi como algo así. A ver, lo voy a buscar a la rápida. Esto no estaba planeado, pude haber impreso en imagen, pero no se me ocurrió. Ahí. Una cosa así, ¿no? Así. Eso vendría a ser un yugo. Y tiene una parte de abajo también a veces el yugo. Y de ahí va la cabeza de los bueyes y claramente es pesado. Son piezas gruesas de madera y en este caso viene a significar una carga, un peso, una molestia, algo que nos impide avanzar. Digo que nos impide avanzar. En Romanos 6, versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Romanos 6, 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces es importante entender y no dejarnos llevar por doctrinas falsas, lo que nos enseña la Biblia, que es el yugo correcto que debemos escoger, que es el yugo de Jesús. El título le había puesto la libertad en Cristo, y lo dividí en dos puntos, que es el yugo correcto y la falsa doctrina. Entonces, hay que hacer algunas aclaraciones. En el versículo 5 nos dice de que, del 4 dice, de os Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Quizás alguien al leer este versículo a la rápida puede decir, perdió su salvación. A eso se refiere con caer. La verdad es que la palabra en el hebreo significa descontrolarse, como cuando un barco pierde el control en tormentas. A eso se refería la palabra, y significa perder el rumbo en la vida cristiana. Entonces, una persona que empieza a creer que se justifica por la ley, su vida cristiana va a ir mal. La verdad es que nosotros no nos justificamos por la ley. Primero, si esa persona cree que se justifica por la ley, derechamente no es salvo, no es un cristiano. Pero si después se confunde, una vez siendo salvo empieza a confundirse, eso le va a llevar por un mal camino, y por eso nos habla de que de la gracia habéis caído. Esas personas se desviaron del camino correcto. Siguiendo, en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y aquí nos da un propósito de la ley, porque la ley no nos podemos justificar por ella. Nosotros estamos colocando un yugo a alguien si queremos que se justifique por la ley, o si nosotros nos queremos justificar, nos colocamos un yugo a nosotros mismos, un peso. Pero la ley tiene un propósito, que es inculpar al pecado. La ley es un espejo, nos guía y nos dice, tú eres un pecador y mereces el infierno, tú quebrantaste esto, y es por eso que necesitamos a Jesús. Entonces la ley nos inculpa sin distinciones, no importa si es hombre, si es mujer,
si su raza, su estado socioeconómico, eso no interesa. La ley nos culpa a todos por igual. Y un buen ejemplo podría ser que una persona se va a un semáforo en rojo y luego le dicen le tengo que sacar un parte. Y él le dice, pero yo pago todos mis impuestos y nunca he cometido ningún delito, pero eso no quita que se saltó el semáforo en rojo. Esa persona tiene que pagar igual la multa, no importa lo buen ciudadano que sea. Todos tienen que respetar la ley por igual. Ese es el ideal de la ley, ese es el objetivo. Y a diferencia, tenemos el yugo de Jesús, que en Mateo 11, 28 Jesús nos habla de su yugo. Y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces él ya sabe que la gente tiene este yugo pesado y están cansados. Entonces le dice, vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y comparemos este yugo, un yugo fácil, aprender de Jesús, ser mansos y humildes, comparémoslo con el yugo de la ley hebrea. En Hechos 15, versículo 10, eso no lo tengo anotado aquí en los apuntes. Hechos 15, versículo 10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces era un yugo que ni los padres, o sea, ni las personas que estaban con Moisés, ni los antiguos pudieron llevar, y ahora ellos tampoco, y los fariseos incluso le agregaban más reglas. Entonces era un yugo intransportable. Pero ahora Jesús nos dice, desháganse de ese yugo, y yo les paso otro, un yugo liviano, un yugo ligero y fácil de llevar. Y este es el yugo que debemos llevar. Esto es, sí, libertad en Cristo, no libertinaje. Estaba leyendo y hay como siempre dos lados opuestos en esto, que están los libertarios y los legalistas. Los legalistas te van a decir la ley, sí, tienes que seguir la ley. Y los libertarios te van a decir, no, la ley ya no existe, hagamos lo que queramos. Ninguno de esos dos extremos es sano ni bíblico. Aquí nos está diciendo, deshazte de este yugo para que te pongas otro, pero un yugo liviano, que es el yugo de Cristo. Y la libertad de Cristo no significa deshacerse de cualquier yugo y irse de ese yugo, sino que llevamos uno liviano, un yugo que a veces también conlleva cosas negativas como persecución por causa del Evangelio, tribulación, aunque la tribulación no le diría negativa, es un momento difícil, pero tiene un propósito claro, que es el producir paciencia, la prueba, pero también trae un buen compañero con nosotros, un padre amoroso que se preocupa por sus hijos y que actúa por el bien de ellos. Entonces yo la verdad elijo ese yugo sin dudar. Entonces nosotros tenemos un yugo fácil que escoger y un yugo difícil que la verdad no se puede transportar, no pudo ser transportado por los antiguos ni tampoco puede ser transportado por nosotros. Ahora bien, conociendo este yugo hay que ser muy cuidadosos con la doctrina. Versículo 7 de Gálatas 5, versículo 7, vamos a seguir en nuestro texto. Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y de hecho, esto que dice acá de, ustedes corrían tan bien, ¿por qué se alejaron de la verdad? Lo dice otra vez en Gálatas. Antes, en el 3.1, dice, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Los Gálatas tenían un problema ahí de doctrina. Había gente en la iglesia que estaba colocando falsas ideas y ahí Pablo lo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Los quería reducir a la esclavitud de la ley. A ver, creo que aquí hay otros pasajes que hablan de lo mismo. Por ejemplo, en Gálatas 2.4 lo menciona, dice, y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Nuevamente, falsas doctrinas. Gálatas 4, versículo 9 también, nos dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos de los cuales
¿Os queréis volver a esclavizar? Entonces, de nuevo, había gente en los Gálatas que estaba enseñando que la obediencia de la ley era parte de la salvación, también la circuncisión, pero la verdad es que no. La circuncisión fue un pacto entre Dios y Abraham e Israel, y ese pacto ya cesó, no es necesario hacerlo. Hay gente que lo hace por motivos médicos, pero no es necesario hacerlo actualmente, y no tiene nada que ver con la salvación, pero nada que ver con la salvación. Y entonces hay que ser muy cuidadosos con las doctrinas que llegan a una iglesia. ¿Quién tiene el poder para estar predicando en el púlpito? Cuando yo estoy acá, o está pastor acá, o hermana Alexia está acá, o a veces, por ejemplo, en el instituto, cuando los que estaban en el instituto estuvieron enseñando aquí pequeñas lecciones, o cuando vino el grupo de Santiago, el pastor no deja que cualquier persona entre aquí al púlpito en la iglesia, sino que solo aquellos que enseñan sana doctrina, buena doctrina, y también el predicador, por ejemplo, yo cuando hago un mensaje tengo que ser cuidadoso de que lo que voy a decir es lo que la Biblia enseña, hacer un estudio meticuloso del mensaje, de los versículos, leer el contexto para entender qué está pasando, porque si no puedo decir una cosa nada que ver, porque es muy fácil agarrar un versículo de la Biblia, a ver, de hecho, a ver, quiero ver si lo puedo hacer. Hay uno que uno puede agarrar aquí, por ejemplo, yo me acuerdo de uno, que uno puede agarrarlo y decir, ya, vamos a hacer una enseñanza de esto. Para que veamos cuán torcible puede ser un versículo sin su contexto. ¿Dónde está? Ahí está. A ver. Por ejemplo, Eclesiastés 11:9 dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos. Y lo puedo dejar hasta ahí. Y uno podría decir, entonces como joven puedo hacer lo que quiera, disfrutar, aprovechar, gocemos. Pero después, si uno sigue leyendo el versículo, dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y después en el versículo 10 dice todo lo contrario. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces, si uno agarra un versículo sin contexto, uno podría decir, ya entonces podemos hacer tales cosas. Hay que ser muy cuidadoso con cómo leemos la Biblia, y así de la nada pueden surgir falsas doctrinas, o gente que a propósito toma versículos fuera de contexto para enseñar falsas doctrinas. Y va a haber gente que se mencionan en 1 Timoteo 4, del 1 al 5, que van a enseñar doctrinas a las que se le llaman doctrinas de demonios incluso. Y en 1 Timoteo 4 nos habla acerca de gente que prohibirá el casarse, gente que prohibirá el comer alimentos, que eso ya me hace pensar al tiro en dos sectas falsas como la Iglesia Católica, la Iglesia de Roma y los adventistas, que prohíben algunos alimentos. La verdad es que la Biblia no enseña eso. Si una persona decide personalmente dejar de comer alimentos por X motivo, por ejemplo, no quiere comer por cómo es la industria de la carne, eso es totalmente respetable, pero si una persona le empieza a enseñar a otra y a decirle, tú no puedes comer estos alimentos porque eso es pecado, ahí estamos en un problema, porque la Biblia no enseña eso. Ahora la ley ya no aplica, y ese mismo pasaje en 1 Corintios 4 nos dice que con acción de gracias todo alimento es santificado. Y así hay que ser muy cuidadosos con cómo estudiamos y cómo leemos. Muchas veces también en el Antiguo Testamento hay promesas que son para Israel y no para los cristianos de hoy en día. Entonces hay que ser muy cuidadosos con cómo leemos la Biblia. Eso se llama homilética, hermenéutica. Hay que tener una buena hermenéutica. En 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese usar era una palabra bien interesante, que era como guiar la palabra. Entonces hay que ser muy cuidadoso y utilizar correctamente la Biblia, porque es muy útil para el crecimiento de la iglesia, para poder enseñarle a nuevos creyentes, etc. Entonces debemos usar bien la palabra de verdad. Y este